Somos el grupo número 10, paralelo 11 de física 1. Vamos a realizar el trabajo en grupo. Vamos a empezar por las preguntas teóricas. Espérame un ratito para que la vea que estoy aquí también. Soy también parte integrante del grupo 10 también, con el compañero que está. Ahora sí ya. Okay. Nos pide hallar las tensiones en cada uno de estos puntos. Es un objeto que está girando en una onda. La pregunta. Sí. Entonces vamos a hallar en la posición número 1, que es esta de aquí. Tenemos la tensión positiva menos el peso igual a la masa por la aceleración. Entonces la tensión va a ser igual al peso más la masa por aceleración. La tensión va a ser igual a la masa por la suma de la gravedad más la aceleración. Este es el punto 1. Vamos a ver en el punto 3, que es acá arriba. La centrípeta tienes que decir por qué. Claro, aquí es la aceleración centrípeta. Entonces siempre vamos a coger positivo para abajo y positivo para la derecha. En 3 sería menos... No, positivo para arriba. Perdón, positivo para arriba. Sí, entonces aquí... Eso es para que te confundes. Entonces aquí sería menos, aquí tendríamos menos el peso y menos la tensión. Entonces menos el peso, menos tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Despejamos T, queda menos W menos MAC igual a T. Entonces la tensión es igual a menos masa por gravedad menos masa por aceleración centrípeta. Esta es la tensión en el punto 3. Vamos a ver en el punto 2. Tenemos punto 2 aquí el peso para abajo y la tensión para la derecha. Sí. Solamente el eje X se toma en cuenta en ese punto. Claro. Entonces en este punto sería tensión igual a la masa por la aceleración. Y en 4 tendríamos menos la tensión igual a la masa por la aceleración. No, menos tensión. Perdón, igual... Menos masa por aceleración centrípeta. Porque habíamos cogido que la derecha era para positivo. ¿De acuerdo? Menos, pues está bien. Menos masa por aceleración centrípeta. Ah, ya, sí. Ajá. Entonces aquí Porque hemos tenemos... dicho que por la derecha era positivo. Claro, tienes razón. Entonces nos damos cuenta que en el punto 2 y el 4 la tensión es la misma. Ajá. Y en el punto 1 y 3, sí, la tensión 1 es mayor que la tensión 3. Ajá. Entonces por eso hemos elegido la respuesta número C, Ajá. en el cual dice que T1 es mayor que T2 e igual a T4 menos T3. Mayor a T3. Mayor a T3. Listo. La pregunta número 2 dice que el encargado de un departamento de ventas en una tienda está empujando horizontalmente una caja de camisas con una fuerza de 200 newtons. Está empujando. La caja está deslizándose a través del piso horizontal con una aceleración en la misma dirección que se aplica la fuerza, o sea, para aquí, el movimiento es para acá. Nada más toca la caja, nada más toca la caja, determine Sí. la fuerza de fricción cinética en cuanto a la caja. Si el movimiento es para acá, nosotros tenemos una fuerza de fricción para acá. ¿Ok? Entonces tenemos también aquí lo que es el peso y la normal. ¿Ok? Sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, no hay movimiento en Y. Tenemos que la normal es igual a la masa por la gravedad, o el peso, ¿no? Y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Tenemos, cogemos el siguiente sentido: positivo para la derecha, positivo para arriba. Tenemos fuerza menos fricción igual a masa por la aceleración. Despejamos la fricción y tenemos que es igual a la fuerza menos la masa por la aceleración. La fricción es igual a la fuerza que ya nos dice en el ejercicio, que son 200 newtons menos la masa. Te la da. Ahí nomás por masa por aceleración. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que la fricción va a ser mucho menor
a la fuerza. Entonces sería la respuesta. Entonces, pues, por eso elegimos la respuesta número B, menor que 200 newtons. Donde determine sobre la fuerza de fricción cinética actuando sobre la K. Es menor que 200. 3. En el problema número 3 nos dice que un camión está cargado con arena y va acelerando. Este camión es empujado por una fuerza motriz que es constante. Dice, ¿qué pasaría con la aceleración si su remolque pierde arena con una rapidez constante? Es decir, el camión que tiene una masa determinada, en otro punto de la pista, su masa va a ser menor. O sea, vamos a tener una masa 1, la fuerza sigue siendo la misma y su aceleración va a ser distinta. Entonces, este es nuestro caso inicial. Acá tenemos el caso 2, y para comprobar el cambio de la aceleración hay que proponernos un caso 3 también. Entonces, en el caso inicial podemos ver que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa del camión por la aceleración. Entonces, la única fuerza es la fuerza motriz, que es igual a su masa por la aceleración. Acá podemos determinar que la aceleración es igual a la fuerza sobre su masa. Entonces, en este caso, digamos, como está perdiendo su masa el camión porque la arena se está derramando, la masa ya no va a ser la misma que en el inicio. Si no, podríamos decir que esta masa 1 es la masa inicial sobre 2. Es decir, supongamos que acá ha perdido la mitad de su peso, de su masa. Entonces, en ese caso, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Entonces, la fuerza sigue siendo la misma, pero la masa 1, en este caso hemos determinado que es la masa inicial sobre 2. Esta es la aceleración 1. Entonces, ¿a qué nos va a salir esta aceleración? 2 veces la fuerza sobre la masa. Pero ¿qué sacamos en el inicio? Que esto equivale a la aceleración inicial que está acá. Entonces esta aceleración 1 va a ser igual a 2 veces la aceleración inicial. Lo mismo acá. Acá, por ejemplo, podemos decir que esta masa 2 es igual a 1/3 de la masa inicial. Perdió más. Lo mismo. Es igual a la sumatoria de fuerzas es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Entonces la fuerza, que sigue siendo la misma, es igual a la masa sobre 3, la masa inicial sobre 3 por la aceleración 2. Entonces, ¿qué tenemos? Que la aceleración 2 es 3 veces la fuerza sobre la masa. Y como ya habíamos sacado, esta fuerza sobre la masa es igual a la aceleración inicial. Por lo tanto, la aceleración 2 va a ser igual a 3 veces la aceleración inicial. Por lo tanto, acá que estamos viendo que la aceleración va aumentando. Mientras menos disminuye su masa, la aceleración aumenta. Por lo tanto, el literal que es correcto es el B. Que quiere decir que incrementa la aceleración, incrementa a un ritmo constante. Ya. Entonces, bien, como nos verán en la pregunta 4 nos dice que un paquete
¿verdad? Se deja caer, un paquete que pesa 20 kilogramos, se deja caer desde una torre, o sea, aquí, donde tiene una masa de 20 kilogramos, se deja caer, por lo tanto decimos que la velocidad inicial es igual a 0. Y en el trayecto por el aire se le hace un seguimiento con un sistema de radar. Cuando el paquete está a 25 metros sobre el suelo, el seguimiento por radar indica que su aceleración es de 7 metros sobre el segundo al cuadrado. Determinar la fuerza de la resistencia del aire sobre el paquete. Muy bien, para hacer esto, empezamos haciendo un diagrama de cuerpo libre del objeto, ¿verdad? Bien, cuando está acá, cuando está aquí a 25 metros sobre el suelo, tiene una aceleración de 7,0 metros sobre el segundo al cuadrado. Primero, para empezar, escogemos positivo hacia abajo, nuestro eje de referencia, positivo hacia abajo y positivo hacia el lado derecho. Muy bien, X y Y, ya. Ahora, en este hacemos un diagrama de cuerpo libre, donde tenemos que nuestro peso siempre va dirigido hacia abajo y nuestra resistencia del aire, la fuerza de resistencia que nos están pidiendo hallar, va para arriba. Si dijimos que positivo va para abajo, por lo tanto sería nuestra sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a masa por aceleración. Nos queda positivo hacia abajo, ¿cuál va? El peso. Y hacia arriba, la fuerza de resistencia, por lo tanto nos queda negativo. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, nos queda peso menos masa por aceleración igual a la fuerza de resistencia del aire. Nos queda masa por gravedad menos masa por aceleración igual a fuerza. Sacando el factor común nos queda que gravedad menos la aceleración igual a la fuerza. Como nos pide el enunciado trabajar con gravedad de 10, ponemos 10 menos la aceleración que nos daban, 7 es igual a la fuerza. Por lo tanto nos queda la masa dijimos que era 20 por 3 igual a la fuerza. Y esto nos queda 60 newtons igual a la fuerza. Pero como podrán ver en el enunciado, en las opciones no está esa respuesta. Por lo tanto habría que trabajar con una gravedad de 9.8. Que al momento de trabajar con una gravedad de 9.8 nos daría igual esta misma ecuación de aquí, esta misma de aquí, la planto acá. Masa por gravedad menos aceleración igual a la fuerza de resistencia del aire. Nos queda la masa 20 menos 9.8 menos la aceleración que es 7. Nos queda 20 por 9.8 menos 7, 1.8 igual a la fuerza, que nos quedaría 56 newton, que como podrán ver es la respuesta del literal B. Y ya. Bueno, hasta este momento participé en lo que es el grupo, por lo que tengo clases hasta las 6 de la tarde y me tengo que retirar. Pero ya dejé mi contribución y se puede ver en el video. Muy bien, como nos dicen aquí, nos están preguntando, en la pregunta 5, ¿verdad? Nos dicen, una pelota se lanza verticalmente en el aire. Debido a la resistencia del aire, su tiempo de bajada en comparación con su tiempo de subida es... Bien, primero para empezar, vamos a escoger nuestro sistema de referencia. Vamos a poner aquí positivo para abajo y positivo hacia la derecha. Muy bien, el diagrama de cuerpo libre de mi objeto cuando está de bajada. Bien, pongámosle cuando el tiempo es de bajada. Bien, empecemos. Tengo mi pelota, tengo mi peso y tengo mi resistencia del aire va hacia arriba porque la pelota va de bajada. Bien, entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por aceleración. Digamos que por abajo positivo, por lo tanto peso menos mi fuerza de resistencia del aire va a ser igual a masa por aceleración. Y aquí lo que hacemos es despejar la aceleración, por lo tanto nos queda masa por gravedad menos fuerza igual a masa por aceleración. Al despejar la aceleración nos queda gravedad menos F sobre M va a ser igual a mi aceleración. Muy bien. Ahora, en una ecuación, vamos a utilizar la ecuación de cinemática, donde velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, donde este es nuestro tiempo de bajada, lo que estamos buscando. Nos va a quedar que velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por tiempo de bajada. Como dijimos que es de bajada, nuestra velocidad inicial, saben que es 0, ¿verdad? Porque es nuestro tiempo de bajada. O sea, como es una gráfica, es como cuando el objeto ya está aquí en su punto máximo y comienza otra vez a bajar, ¿ya? Entonces es nuestro tiempo de bajada, por tanto nuestra velocidad inicial en este punto es igual a 0. Muy bien, decimos que es 0. Entonces nos queda velocidad final sobre nuestra aceleración va a ser igual al tiempo de bajada. Ahora, dijimos que aceleración va a ser igual a gravedad menos fuerza de resistencia del aire sobre masa, y esto es igual a nuestro tiempo de bajada, nuestro primer tiempo. Y al segundo se le encuentra de esta manera. Vamos a buscar ahora nuestro tiempo de subida. Diagrama de cuerpo libre con el tiempo de subida. Nos queda abajo un peso
Y nuestra resistencia al aire también va a apuntar hacia abajo. Porque el objeto va de subida. Por lo tanto, nuestro peso, nuestro tiempo, nuestra resistencia al aire van a apuntar hacia abajo. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre va a ser igual a masa por aceleración. Nos va a quedar peso más fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, nos queda masa por gravedad más fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Estas masas se van y me queda que gravedad más fuerza y sobre masa es igual a mi aceleración. Volvemos a utilizar la misma ecuación de cinemática que tenemos acá. Nos va a quedar velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo de subida. Velocidad final menos velocidad inicial igual a la aceleración por tiempo de subida. En este caso, como va de subida, nosotros sabemos que nuestra velocidad final va a ser 0. Y nuestra velocidad inicial va a ser negativa. O sea, nos va a quedar menos mi velocidad inicial igual a la aceleración por tiempo de subida. Porque como la lanzan hacia arriba, va a estar en contra de nuestro eje de referencia. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser negativa. Y con al menos acá nos queda positiva. Velocidad inicial igual a la aceleración por tiempo de subida. Al despejar tiempo nos queda velocidad inicial igual al tiempo de subida. Y la aceleración que dijimos que era velocidad inicial sobre gravedad más fuerza sobre masa. Y esto igual a nuestro tiempo de subida. Y como podrán saber, cuando nuestro denominador es un número grande, todo nuestro número, todo nuestro cociente, nuestro dividendo, toda nuestra división nos va a dar un número chiquito. Por lo tanto, el tiempo de subida es ese caso. Ahora, si nuestro denominador es pequeño, como en este ejemplo, la división nos va a quedar un número más grande, o sea, un número grande, en comparación con uno que tiene un denominador mayor. Por lo tanto, el tiempo de bajada es el de aquí. Por lo tanto, el tiempo de bajada con respecto al tiempo de subida, que es lo que nos piden en el ejercicio, nos va a quedar que es mayor al tiempo de subida. Y este es nuestro ejemplo, esta es nuestra respuesta, la C. ¿Bien? Ese es el tiempo de bajada y el tiempo de subida. En la pregunta 6 nos dan un ejemplo sobre un paracaidista que cae por el aire. Y nos están dando literales y nos pregunta sobre la velocidad terminal, de qué depende la velocidad terminal. Entonces, definamos un poco la velocidad terminal. La velocidad terminal se da cuando en caída libre, y en casos reales, cuando el módulo del peso de cierto cuerpo se iguala al módulo de la fuerza de oposición que ejerce el aire. Eso es en casos reales. Entonces, cuando estas fuerzas se igualan, su aceleración es 0. Y la velocidad que tiene en este instante, esa es su velocidad terminal. Por lo tanto, para hallar esa velocidad terminal, se tiene que la sumatoria de las fuerzas de Y es igual a 0 por el hecho de que la aceleración es 0. Por lo tanto, vamos a tener que la masa por la gravedad, o sea el peso, es igual a esa fuerza de oposición, que normalmente lo vamos a encontrar como K por V cuadrado. Así es como se define esa velocidad, esa fuerza. Entonces, de estos cálculos podemos determinar que esa velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa por la gravedad sobre esa constante. Entonces, nos preguntan si esta velocidad depende de su masa. Como acá podemos ver, sí depende de su masa. Si tiene una masa alta o una masa baja, eso va a influir en esta velocidad. También pregunta si depende de la orientación del cuerpo. ¿En qué influiría la orientación del cuerpo? Por ejemplo, si el paracaidista está cayendo así, o el paracaidista está cayendo en sentido horizontal o vertical.
esta orientación nos va a determinar esta constante se determina de acuerdo a esta posición del cuerpo, de acuerdo a su textura, de acuerdo a su forma. Todas esas cosas influyen en este K. Puede que acá tenga un K mayor que este K. Por lo tanto, de acuerdo a la posición o la forma o la textura que tenga el cuerpo, de eso va a depender en K. Por lo tanto, la orientación del cuerpo sí influiría, ya que influye en este K. Depende del valor local de la aceleración de la gravedad también. Porque acá en esta fórmula, para determinar la velocidad, podemos ver que esta gravedad influye. Y por último nos dice depende de la densidad del aire. Y eso también es correcto. O sea, sí depende, es un factor externo que puede hacer que esa fuerza sea mayor o menor. Por lo tanto, nuestra respuesta, nosotros afirmamos que la velocidad terminal depende de todas estas opciones que nos han dado. Por lo tanto, la respuesta es la 3. Y en este primer problema propuesto, nos están dando una carretera que está peraltada con un ángulo de 25 grados. Entonces, hagamos un gráfico mejor para entender eso, para poder verificar las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Acá podemos tener el auto. Tenemos al auto. Este es el ángulo. Y nos dan un radio de curvatura que es de 50 metros. También nos están dando coeficientes de fricción. Coeficiente de fricción cinético y estático, siendo el estático de 0.3 y el coeficiente cinético de 0.25. ¿Qué es lo que nos piden? Determinar la rapidez máxima que debe tener el coche antes de resbalar peralte arriba. Y también nos piden cuál sería la rapidez mínima que debe tener para no resbalar peralte abajo. Es decir, cuál es su rapidez máxima para que el auto no salga de esta pista en este sentido y tampoco resbale hacia el centro. Por lo tanto, veamos qué fuerzas actúan en este coche. Está el peso y la normal. Y entonces, para determinar la rapidez máxima para que el coche no resbale hacia arriba, ¿qué es lo que quiere decir? Que si no resbale hacia arriba tiene que haber una fuerza de fricción, pero en este sentido, apuntando hacia el centro de curvatura. ¿Por qué? Porque esa fuerza de fricción va a hacer que este coche no salga de acá, no salga de la carretera, no salga despedido de este terreno. Por lo tanto, acá vamos a tener una fuerza de fricción. Entonces, vamos a descomponer el vector normal y esta fuerza. La fuerza lo podemos descomponer en dos vectores. Como podemos ver por geometría, podemos notar que este ángulo beta es el mismo que está acá. Y entonces, lo que vendría a ser esta fuerza, este componente sería la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento, por el coseno del ángulo beta, y su componente en el eje Y sería
fuerza de rozamiento por el seno del ángulo. Ahora, descomponiendo el vector normal, tendríamos esto. Y lo mismo por geometría, podemos determinar que el ángulo beta sería el mismo que está acá. Por lo tanto, la componente en el eje Y va a ser la normal por el coseno de beta, y en el eje X va a ser la normal por el seno de beta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Hay que recordar que esta aceleración, al ser la aceleración centrípeta, también se puede expresar como la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esta velocidad va a ser la velocidad máxima que queremos encontrar. Por lo tanto, en el eje Y, ¿qué fuerzas están actuando? Está la normal, la componente de la normal, el coseno de beta, menos el peso. Esto es igual a la masa por la aceleración. Esa es, perdón, la masa por la... Perdón, estoy equivocando. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque acá no hay movimiento. Por lo tanto, vamos a tener que n coseno de beta menos el peso menos el componente de la fuerza de rozamiento es igual a 0. Entonces, acá podemos concluir que n coseno de beta, esta fuerza de rozamiento, podemos expresarlo. La fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. En este caso, vamos a utilizar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Por qué estático? Porque no queremos que este auto derrape. Es decir, que simplemente tenga una máxima velocidad pero sin derrapar. En el caso de que este derrape, ahí sí utilizaríamos el coeficiente de rozamiento cinético, porque se está moviendo, pero no queremos que eso pase. Por lo tanto, vamos a utilizar el coeficiente de rozamiento estático. Por lo tanto, ponemos acá el coeficiente de rozamiento estático, seno de B. Eso es igual al peso. Esa es una primera ecuación que tenemos por acá, una ecuación 1. Por otro lado, ahora analizamos en el eje X, donde sí hay movimiento. Por lo tanto, va a ser la masa por la aceleración. Como ya dije hace un momento, esta aceleración es la aceleración centrípeta, y esta aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esta velocidad la queremos como velocidad máxima. Por lo tanto, vemos que acá todas las fuerzas se están dirigiendo hacia un solo sentido, por lo tanto son positivas. Entonces, el componente de la normal n seno de beta más la componente de la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la velocidad máxima
al cuadrado sobre el radio. Entonces tenemos otra ecuación, una ecuación 2. Que traiga gente, él. Vamos a copiar acá las ecuaciones. La primera ecuación y la segunda ecuación. Este fuerza de rozamiento lo podemos expresar igual como la normal por el coeficiente de rozamiento. Y como ya dijimos, era el coeficiente de rozamiento estático. Ahora, veamos cómo relacionar estas ecuaciones de tal manera que se eliminen los valores que no tenemos. Por ejemplo, no tenemos la masa, por lo tanto no tenemos, y también tampoco tenemos la normal. Entonces vamos a dividir estas ecuaciones en este sentido. Vamos a dividir la ecuación 2 entre la ecuación. ¿Y qué es lo que vamos a tener? La ecuación 2 podemos expresarla también factorizando la normal. Sobre, también acá en la ecuación 1 podemos factorizar la normal. Y esto es igual a masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre R sobre la masa por la gravedad. Entonces acá podemos simplificar la normal y también las masas, que son valores que no tenemos. Por lo tanto, para nuestra conveniencia hemos hecho esto de tal manera que se elimine. Ahora sí, solo queda reemplazar los datos. El ángulo beta ya nos dieron que es 25 grados. Pero directo para que no hagas tanto reemplazar datos. Y este coeficiente que es 0,3, coeficiente de rozamiento estático. Por lo tanto, sacando los cálculos ya directamente. Es lo que tengo yo, trabajo con lo que Tenemos que esto sale 0.89 y acá el valor queda entre el radio por la gravedad es 490 y esto sería nuestra velocidad máxima al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad máxima va a ser igual a 20.88 metros por segundo. En el literal B ahora nos piden encontrar la velocidad mínima que debe tener para no resbalar peralte abajo. Ya sacamos la velocidad máxima, ahora la mínima. Es decir, que en este caso la fuerza de rozamiento debe tener este sentido para que el auto no se dirija hacia abajo y no caiga. Por lo tanto, descomponiendo igual la misma fuerza normal, tenemos sus componentes, y descomponiendo la fuerza de rozamiento tenemos estos siguientes componentes en el eje X y en el eje Y. Y procedemos a hacer casi lo mismo que hace rato, pero con diferentes valores. Por lo tanto, acá la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0
ya que no hay movimiento. En Y tenemos a la normal, el coseno de beta, más fuerza de rozamiento por el seno de beta, menos el peso, es igual a 0. Esta fuerza de rozamiento también es expresada como la normal por el coeficiente de rozamiento. Y entonces acá podemos factorizar nuestra normal por el coseno de beta más el coeficiente de rozamiento, que va a ser estático también porque no queremos que derrape, y por el seno de beta. Todo esto es igual a eso por la gravedad. Esta es nuestra ecuación 1 y la ecuación. Ahora analicemos el eje X. Si la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Tenemos a la normal por el seno de beta menos la fuerza de rozamiento menos el componente este de la fuerza de rozamiento, coseno de beta. Esas son las dos fuerzas que encontramos acá en el eje X. Y esto lo igualamos a la masa por la aceleración. Y como ya vimos hace rato, esta aceleración es igual a esa velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero en este caso, esta velocidad necesitamos como la velocidad mínima. Y eso es lo que vamos a encontrar. Por lo tanto, esta fuerza de rozamiento ya sabemos que es la normal por el coeficiente de rozamiento estático. Vamos a tener esta siguiente ecuación, que es la normal por el seno de beta menos el coeficiente de rozamiento coseno de beta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esta es una ecuación 2. Entonces, como hace rato también, vamos a relacionar estas dos ecuaciones de tal manera que se nos eliminen los valores que no conocemos. Por lo tanto, vamos a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. La ecuación 2 es esta. Sobre ecuación 1 se van las normales, se va la masa y vamos a tener que, ya de una vez reemplazando valores porque conocemos el ángulo, conocemos este coeficiente y también conocemos el radio, vamos a tener que el valor que sale en la parte izquierda es de 0.14 y la gravedad por nuestro radio es igual a 490. Esto es igual a la velocidad mínima al cuadrado. Entonces vamos a tener que la velocidad mínima al cuadrado es igual a 71.48. Por lo tanto, la velocidad mínima va a ser igual a 8.45 metros por segundo.
Muy bien, en el problema 2, lo que nos están diciendo es que tenemos dos neumáticos, ¿verdad? Dicen que el primer neumático avanza una distancia de 18.1 metros. Y dicen que con la misma rapidez inicial, por lo tanto mi primer neumático tiene una rapidez inicial de 3.5 metros sobre segundo. Bien. Y dice que se mide la distancia que viaja cada uno antes de que su rapidez se reduzca a la mitad. Por lo tanto, nuestra velocidad final va a ser igual a 3.5 dividido para 2, 1.75. Esos son los datos que tenemos. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestra rueda 1. Tenemos aquí nuestra rueda 1. Bien, y nos piden el coeficiente de fricción de nuestra rueda 1. Ahora bien, sabemos que en nuestra rueda tenemos hacia abajo el peso y hacia arriba nuestra normal. Si decimos que nuestro objeto se mueve para el lado derecho, nuestro coeficiente de fricción apunta hacia el lado izquierdo, tiene un sentido hacia el lado izquierdo. Esta es nuestra fuerza de fricción, coeficiente de fricción de rodamiento. Muy bien, entonces empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas igual es en 0, por lo tanto tengo que mi normal menos mi peso va a ser igual a 0, mi normal va a ser igual a mi peso. Y la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración, donde tengo que la única fuerza que actúa es mi fuerza de rodamiento, que va a ser negativa, porque va en el sentido contrario de mi aceleración. Masa por aceleración me queda menos UR por el peso, porque sabemos que fuerza de rodamiento que es igual a UR por mi normal. Y normal aquí era igual al peso. Y peso aquí es igual. Ya lo vemos hace un momento. UR por masa por gravedad va a ser igual a la masa por aceleración, donde mis masas se van a ir, por lo tanto me queda que mi menos UR igual por gravedad va a ser igual a mi aceleración, donde menos UR va a ser igual a mi aceleración sobre mi gravedad. ¿Cómo encuentro esta aceleración? Con una ecuación de cinemática, donde tenemos que velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más aceleración por 2 veces la aceleración por delta x, donde tenemos velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 delta x va a ser igual a mi aceleración, donde delta x también nos da el enunciado, que es igual a 18.1 metros. Y reemplazando estos valores acá, tenemos que mi velocidad final va a ser igual a 1.75 al cuadrado, mi velocidad inicial va a ser igual a 3.5 al cuadrado, 2 veces el desplazamiento, que es 18.1. Eso va a ser igual a mi aceleración, donde mi aceleración va a ser igual a tenemos 1.7 al cuadrado menos 3.5 al cuadrado dividido para 2 por 18.1, donde nuestra aceleración nos queda menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazando acá nos queda menos 0.25 dividido para la gravedad, que es igual a 9.8 menos una R, con esto aquí se van, me quedan positivos ambos, va a ser igual a dividido para 9.8, donde nos queda un coeficiente de fricción de 0.26. Ahora en la segunda rueda tenemos que hacer lo mismo, pero a diferencia de que nos va a quedar otra aceleración, porque nuestro desplazamiento en esta aquí es diferente. Con que el desplazamiento sea diferente, el desplazamiento 2 va a ser igual a 92.9 metros, nos va a variar la aceleración. Bien, tenemos lo mismo, normal, tenemos el peso, tenemos nuestro coeficiente de fricción también hacia la izquierda, coeficiente de fricción de rodamiento, y nuestro movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y me va a quedar igual a 0, normal me va a quedar igual al peso, y coeficiente de fricción X va a ser igual a mi masa por aceleración, donde otra vez tenemos negativo la fuerza de rodamiento, fuerza de fricción de rodamiento, igual a mi masa por aceleración, me queda UR2 por mi normal igual a masa por aceleración, menos UR2 que era normal igual al peso. ¿Y qué es el peso? Masa por gravedad, es igual a mi masa por aceleración, donde mi masa se van a ir, me queda menos UR2 igual a aceleración sobre la gravedad. ¿Cómo encuentro esta aceleración? Con la misma ecuación, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más velocidad de aceleración por el x, donde mi velocidad final va a ser 1.7 al cuadrado menos 3.5 al cuadrado, pasando esta velocidad al otro lado con negativo, más dividido para 2 veces el desplazamiento, que es 92.9, dándonos así una aceleración de 92.9, una aceleración de menos 0.049 metros sobre segundo al cuadrado,
dándonos así un coeficiente de fricción de 5.05 por 10 a la menos 3. Positivo, porque nos queda negativo la aceleración aquí, positivo. Y ya, esa es la respuesta de nuestro problema número 2. Hola, creo que la voy a... Muy bien, en el problema 4 nos piden cuál es la componente y la aceleración que tiene mientras sube nuestro objeto, ¿verdad? Porque se lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Muy bien, primero, para empezar vamos a hacer algo. Vamos a encontrar la fuerza de resistencia del aire. Muy bien, vamos a encontrar la fuerza de resistencia del aire. ¿Cómo la encontramos? Pues vamos a utilizar que mi sumatoria de fuerza en el eje Y. Existe una ecuación que dice que fuerza de rozamiento, la magnitud de esta fuerza de rozamiento es igual a la magnitud de mi peso. ¿Cuándo se da esto? Cuando el sistema no tiene aceleración. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerza va a ser igual a 0. Entonces me queda que... por cierto, el sistema de referencia que nosotros escogimos fue positivo hacia abajo y positivo hacia la derecha. Por lo tanto, lo positivo va a ser mi peso menos mi fuerza de rozamiento. Y eso me va a quedar igual a 0. Por lo tanto, mi peso va a ser igual a mi fuerza de rozamiento. Donde me va a quedar masa por gravedad va a ser igual a mi K por velocidad terminal al cuadrado. Al despejar la velocidad terminal, me queda que es igual a masa por gravedad dividido por acá, y todo esto en una raíz cuadrada. Muy bien, ahora sí, empecemos. Nos preguntan en el literal A, mientras sube la pelota. Ahora, mientras sube, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, mientras sube, vamos a notar que el peso, como saben, siempre apunta hacia el centro de la Tierra, y la fuerza de resistencia del aire estaría apuntando hacia abajo. Eso se da mientras sube. La fuerza de resistencia del aire apunta hacia abajo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por aceleración. Donde tenemos positivo mi peso, por el sistema de referencia tenemos que positivo es mi peso, más mi fuerza de resistencia del aire va a ser igual a mi masa por mi aceleración. El peso que dijimos que era masa por gravedad, más mi fuerza que dijimos que era K por Bt al cuadrado va a ser igual a mi masa por aceleración. Este Bt, como el enunciado dice, me pide la aceleración cuando la pelota tiene una rapidez que es mitad de su rapidez terminal. Por lo tanto, tengo que utilizar aquí cuando mi rapidez es la mitad de mi rapidez terminal. Por lo tanto, tengo esto y va a ser igual a mi masa por aceleración. Esta es la rapidez que yo debo utilizar para encontrar esta aceleración. Por lo tanto, me queda masa por gravedad más K por raíz de masa por gravedad dividido para acá va a ser para 2, dividido para 2, todo esto al cuadrado va a ser igual a mi masa por aceleración. Me queda que masa por gravedad más K va a ser por masa por gravedad sobre K, todo esto dividido para 4, va a ser igual a mi masa por aceleración. Como verán, K y K se va, las masas también se van, y me queda que gravedad más mi gravedad dividido para 4 va a ser igual a mi aceleración. Por lo tanto, nos queda que 5/4 de la gravedad es igual a mi aceleración, donde nos quedaría que 5 dividido por 4 por 9.8 nos queda una aceleración de 12.25 metros sobre segundo al cuadrado es igual a mi aceleración. Ahora bien, el inciso B nos pide encontrar la aceleración cuando nuestro objeto está de bajada. Por lo tanto, cuando está de bajada tenemos un peso que apunta hacia el centro de la Tierra y nuestra fuerza de resistencia al aire estaría apuntando hacia arriba. Por lo tanto, en nuestras sumatorias de fuerza en el eje Y, que es igual a mi masa por mi aceleración, me queda que, como dijimos en el sistema de referencia, para abajo positivo, mi peso va a ser positivo, menos la fuerza de resistencia al aire, porque esa apunta hacia arriba, va a ser igual a mi masa por mi aceleración. Ahora, lo mismo, despejamos. Decimos que P es igual a masa por gravedad menos mi fuerza de resistencia al aire que dijimos que era K por Bt al cuadrado es igual a mi masa por mi aceleración, donde masa por gravedad menos K, donde Bt ya sabemos que es la mitad, porque me piden, en ambos literales me piden cuando su rapidez es la mitad de su rapidez terminal. Masa por aceleración, masa por gravedad menos K, esta velocidad terminal es la misma que está acá, es la misma para este y para este, y nos queda raíz de masa por gravedad dividido para acá, dividido todo esto para 2, todo esto al cuadrado, igual a masa por aceleración, masa por gravedad menos K por masa por gravedad dividido para 4, dividido para acá, todo esto dividido para 4,
y eso va a ser igual a mi masa por aceleración. Este cuadrado ya está elevado a esto y elevado a esto, o sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pues bien, esta acá se van, estas masas se van, y me queda que gravedad menos gravedad dividido para 4 va a ser igual a mi aceleración, donde nos quedaría que 3/4 de mi gravedad es igual a mi aceleración cuando el objeto está de bajada, que nos vendría a dar un resultado de 3 dividido para 4 por mi 9.8, que es la gravedad. Me queda una aceleración de 7.35 metros sobre segundo al cuadrado, va a ser igual a mi aceleración cuando el objeto está de bajada, y 12.25 metros sobre segundo al cuadrado cuando mi objeto está de subida. Ya. Bueno, en el problema 5 nos están diciendo que se lanza una pelota hacia arriba, su velocidad se lanza hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo y un medio donde la resistencia del aire, es decir, fuerza de resistencia, está dado por K por el cuadrado, y su rapidez terminal, su velocidad terminal, es igual a 40 metros por segundo. Y nos están pidiendo la distancia que sube cuando en cierto punto en el literal A nos piden la distancia cuando en cierto punto su velocidad es igual a la velocidad terminal sobre 2, es decir, es la mitad, que en términos numéricos serían 20 metros por segundo. Nos están pidiendo esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en el literal B también nos están pidiendo la distancia, pero al bajar. Es decir, que esta pelota va a llegar a un momento en que alcanza una altura máxima y baja y vuelve a obtener la misma velocidad sobre 2. Esta velocidad es negativa porque está, bueno, sí, tomando el eje de referencia. Perdón, si tomamos nuestra referencia en este sentido, esta velocidad resultaría negativa, ya más hacia arriba, x más hacia la derecha. Por lo tanto, para resolver el literal A, lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre en este punto. Entonces, en ese punto vamos a tener el peso y la fuerza de resistencia del aire que supone que este suba, y ahí tendríamos el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, en ese punto vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Pero antes, ¿qué es lo que nos están dando acá? Que la velocidad terminal es igual a 40 metros. ¿Cómo llama la velocidad terminal? Sabemos que es cuando los módulos del peso y la fuerza que se opone a que suba se igualan en módulos, es decir, su aceleración es 0. Entonces vamos a decir que el peso es igual a esta fuerza. Entonces
este peso va a ser igual a, esta fuerza está dada por K por V al cuadrado. Entonces mg sobre K es igual a V al cuadrado. Nos están dando este V al cuadrado, este V. Por lo tanto podemos decir que M sobre K es igual a V al cuadrado, que sería 1600, sobre la gravedad, que es 9.8. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que este M sobre K es igual a 163.26. Entonces, ahora sí, volviendo al anterior, tenemos que mg más la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces este mg es más k por v al cuadrado es igual a la masa por la aceleración. Esta velocidad nos dice que es de 20. Estamos analizando en ese punto. Entonces pasamos la masa a dividir hacia el otro lado. ¿Para qué? Para hallar la aceleración. Y con esa aceleración encontrar por fórmulas de cinemática el desplazamiento o la distancia que he recorrido desde el suelo hasta ese punto. Por lo tanto, si pasamos la masa a dividir, vamos a tener que la gravedad K sobre M, la velocidad ya lo sabemos que es 20 elevado al cuadrado, sería 400, es igual a la aceleración 9.8 más este K sobre M. Hemos hallado algo parecido acá, sino que está de manera inversa. Por lo tanto, acá lo vamos a invertir. Entonces sería 400 sobre 163.26. Esto es igual a la aceleración. Como resultado final tenemos que la aceleración sería de 16.12 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, como vamos a utilizar ahora para hallar esa variación de y, vamos a utilizar una fórmula que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración menos 2 veces la aceleración por la variación en y. Más. Bueno, porque si no, pero la gravedad, pero no tiene gravedad, aceleración lo que estás usando. La fórmula es la velocidad final al cuadrado por la velocidad inicial al cuadrado. En este caso nuestra aceleración va a ser negativa porque está por nuestro eje de referencia. Entonces la velocidad final al cuadrado, en ese punto la velocidad final va a ser de 20 al cuadrado. La velocidad inicial es la velocidad con la que parte, que es 30. Y Al cuadrado. el cuadrado, la aceleración que ya encontramos acá va a ser de 16.12. O sea, es negativa porque aquí nuestro sistema de referencia nosotros como vamos positivo para arriba.
y para la derecha también. Y en nuestro diagrama de cuerpo libre nosotros tenemos que haber dicho que como ambas están hacia abajo, ambas son negativas, por lo tanto no varía nuestro valor, solo varía nuestro ¿cómo se llama? O sea, en vez de positivo es negativo, por lo tanto nuestra aceleración sería negativa, sería menos 16.12 y eso es lo que cambia en la ecuación. Ya acá. vi que la aceleración, estoy diciendo los cálculos, tiene otro valor, que es de 12.25, calculado en la cerota. Bueno, sí, varía, parece. 12.25 por la variación de Y, que es lo que necesitamos. Por lo tanto, vamos a tener acá, esto es 400, esto es 900, vamos al otro lado a restar, vamos a tener esto sobre esta multiplicación que va a ser igual a menos 24.5. Esta es la variación de Y. Por lo tanto, esta variación de Y va a ser igual a 20.40 metros. Eso es cuando va de subida. Ese es cuando va de subida y alcanza la velocidad de 20 metros por segundo. Entonces eso sería en el literal A. Ahora en el literal B nos están pidiendo, nos dice que la pelota ya está bajando y acá alcanza una velocidad de 20 metros por segundo, es decir, la mitad de la velocidad terminal. Entonces nos piden hallar el recorrido total, es decir, el recorrido de acá hasta acá sería un delta Y1 y el recorrido de acá a acá sería un delta Y2. Que nos piden la distancia, no nos piden la variación de la posición, sino la distancia total. Por eso que necesitamos encontrar esos dos. Entonces, en ese caso, también vamos a realizar con las fórmulas de cinética y por lo tanto nuestra velocidad final va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en este punto adquiere su altura máxima. La velocidad inicial con la que parte va a ser igual a 30 metros, que nos dice el enunciado, y la aceleración que hemos encontrado hace rato es de 12.25 mientras sube. Por lo tanto, la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por este delta Y 1. Entonces 0 es igual a 30. Dijimos que la aceleración era negativa por el eje de referencia. Entonces tenemos Despeja del taller. el cuadrado menos 900 sobre 24.5 es igual al delta Y1. Negativo ambos. Sí, negativo. Entonces el delta Y1 va a ser igual a 36.73 metros. Ese es el delta Y1. Ahora para el delta Y2 vamos
vamos a analizar en este punto cuando alcanza una velocidad de 20 metros por segundo, donde ahí su aceleración va a ser distinta por el hecho de que esté bajando y ya. Oye, en ese punto... Ya. Entonces, analizando en este punto de un diagrama de cuerpo libre del objeto, va a ser, en este caso, como ya está bajando, el peso va apuntando hacia abajo y la fuerza del aire, la fuerza de repulsión, la fuerza de rozamiento, la fuerza es en sentido contrario. Por lo tanto, vamos a tener otra aceleración y vamos a encontrar esta aceleración analizando las fuerzas en el eje Y es igual a su masa por la aceleración. Entonces vamos a tener que la masa por la gravedad menos esta fuerza que está determinada por F por B al cuadrado es igual a, es K por B cuadrado, es igual a la masa por la aceleración. La gravedad menos K sobre B por B al cuadrado es igual a esta masa por la aceleración. En este caso la gravedad, ya tenemos que este es 1 sobre 163 y esta velocidad es 20. Entonces tendríamos 400 sobre 163. ¿Por qué te queda K sobre B? No, K sobre la masa. Masa. Claro, estamos pasando la masa hacia el otro lado. Y esto es igual a la aceleración que estamos buscando. Es decir, vamos a tener una aceleración de nuestra aceleración es de 7.24 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a hallar esta distancia Y2 con una fórmula cinemática que es la que hemos venido empleando. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad cero al cuadrado más la aceleración por la variación en Y2. Esta velocidad final es 20 al cuadrado y la velocidad inicial al cuadrado es con la que parte, que sería 0, porque en este punto máximo su velocidad inicial es 0. Y la aceleración negativa entonces tendríamos una variación de Y2 igual a La velocidad final es negativa. Porque escogimos positivo hacia arriba. así. ¿Positivo? ¿Negativa? No, está bien, positivo. Sí, es positiva porque la aceleración también te sale positiva. Está bien. Entonces tendríamos una variación de Y que es de menos 27.24. O sea, es negativo porque está en contra de nuestro Sistema de referencia. No, pero si tienes la aceleración positiva aquí. No, que es negativo. ¿Y aquí por qué está positivo? Sí, pero ya en la fórmula es negativo por el eje de referencia. No, pues acá era porque... Por el eje de referencia, pues bajo negativo. Y acá se escogiste bien, pero acá escogiste bien que el positivo era para abajo y negativo para arriba. Estamos en el mundo. Ah, ya. Entonces... Muy igual.
En el literal cell, ya una vez allá de las distancias recorridas, nos están pidiendo encontrar la relación que hay, o sea, la razón que hay entre ellos dos. Es decir, distancia 1 sobre distancia 2 va a ser igual. Distancia 1 que encontramos que es 20.40 metros sobre la distancia 2 que viene a ser su altura máxima más el tiempo que bajó, que es igual a 63.97. Y esta división nos sale 0.31. No hay unidades. Bien, como podrán ver en el problema 7, bien, lo hacemos con el problema 7. Problema 7. Nos piden hallar cuál es la distancia más corta en la que puede tener el camión de tal forma que la carga no impacte la cabina. Muy bien, para hacer esto, primero se tiene que empezar haciendo algo. Diagrama del cuerpo libre de la caja, pongamos caja. Como podemos ver, esa caja está encima de un camión, ¿verdad? Está aquí mi cajita, está mi camión, ya. Ahora, ustedes se preguntarán, porque nuestro enunciado dice, ¿verdad? Dice coeficiente de fricción 0.5. Por lo tanto, ustedes se preguntarán para dónde está dirigida nuestra fuerza de fricción. O sea, sabemos que la normal va para arriba, mi peso va para abajo. ¿Y mi fuerza de fricción para dónde va? Pues bien, imagínense que ustedes son los que conducen el carro. Si ustedes conducen el carro, ese objeto se va a ir hacia atrás. O sea, se va a mover hacia acá. Se va a mover para acá. Para acá se mueve. Para allá. Si ponemos que nuestro carro se está moviendo hacia la derecha. Y vemos que este es el carro que se mueve hacia la derecha. Nuestra casa se estaría moviendo hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestra fuerza de fricción estaría yendo hacia la derecha. ¿No, verdad? Muy bien. Bien, ahora vamos a hacer esto. Teniendo el diagrama de cuerpo libre de nuestra caja aquí, vamos a ponerla acá abajito para que sea más bonito, sea más presentable. Tenemos nuestra normal, nuestro peso. Y dijimos que nuestra fuerza de fricción era para la izquierda, perdón, para la derecha. Fricción. Muy bien, ahora lo que hay que hacer es hacer una sumatoria de fuerzas donde en el eje Y va a ser igual a 0, porque en el eje Y no hay movimiento, donde nos va a quedar que nuestra normal menos nuestro peso va a ser igual a 0. Entonces nuestra normal va a ser igual a peso. Por cierto, nuestro eje de referencia es positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Muy bien. Ahora, en nuestro diagrama, en nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X nos va a quedar que es igual a masa por aceleración de nuestro objeto. Nos va a quedar la fuerza de fricción, que es hacia la derecha. Nosotros dijimos que hacia la derecha es positivo, por lo tanto nos queda F sub K va a ser igual a masa por aceleración. Nos queda coeficiente de fricción K por nuestra normal va a ser igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, sabemos que nuestra normal aquí es igual al peso, ¿verdad? Dijimos que el peso es igual a masa por gravedad, que es igual a masa por nuestra aceleración. Muy bien. Ya. Ahora bien, lo que hacemos con esto, simplificamos masas y nos queda que UK nos queda, estamos encontrando la aceleración. Necesitamos esta aceleración. ¿Para qué? Ya van a entender para qué es. Nos queda programa, nos va a quedar igual la aceleración. UK, ¿a qué dijeron que era? Dijimos que era 0.5 y la gravedad 9.8. Y eso nos queda una aceleración de 0.5 por 9.8, nos queda una aceleración de 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Va a ser igual a mi aceleración. ¿Esta aceleración para qué es? Pues bien, nos piden la distancia del carro, ¿verdad? Por lo tanto, con esta aceleración lo que yo quiero hallar es el tiempo que se demora este objeto en moverse desde el punto donde está hasta antes de pegar la cabina. O sea que tengo que mi velocidad final va a ser igual a mi velocidad inicial, entonces ambas al cuadrado, más 2 veces la aceleración por delta x, donde ya tenemos delta x, tenemos nuestra aceleración. Perdón, esta no es la que voy a utilizar la de
delta x igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué quiero esto? Para encontrar el tiempo. Ahora bien, sabemos que el enunciado nos dice que transporta una carga que es mantenida sobre la plataforma, por lo tanto nuestra velocidad inicial es igual a 0. Nos queda que delta x es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Por tanto, delta x que dijeron que era 3, igual a un medio por 4.9 por tiempo al cuadrado, donde el 2 pasa al otro lado a dividir y nos queda 6 dividido por el 4.9 es igual a tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces, vamos a para acá, vamos a para adelante, con el movimiento. Muy bien, ahora tenemos que 6 dividido por el 4.9 nos va a quedar, a raíz de eso, nos queda un tiempo igual a 1.10 segundos. Ese es el tiempo en que se demora en chocar, es el tiempo que transcurre antes de que se choque la caja con la cabina. O sea, es el tiempo que se demora en moverse, en desplazarse 3 metros. Y este mismo tiempo lo vamos a utilizar para encontrar cuánta distancia se mueve el carro más grande. Ahora, sabemos que el carro tiene una... Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del carro. No, perdón, aquí nos están dando. Entonces dice que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. Perdón, vamos a decir que delta x va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio. Este es del carro. Ya, velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo. La cual esta aquí tampoco nos sirve. Y entonces, por lo tanto, nos va a utilizar velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Y esto aquí para qué quiero ir? Para encontrar la aceleración que tiene mi auto, el carro. Por lo tanto, nos queda que velocidad final, sabemos que dice cuál es la distancia más corta en la que puede detenerse el camión de tal forma que la carga no impacte la cabina. Sabemos que nuestra velocidad final va a ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda que velocidad inicial dividido por el tiempo va a ser igual a mi aceleración. Por lo tanto, mi velocidad inicial dijimos que era 20 y mi tiempo dijimos que era 1.10, que nos queda igual a mi aceleración. Por lo tanto, mi aceleración me queda que es 20 dividido por 1.10 va a ser igual a menos 18.18. Y es igual a mi aceleración de mi carro, metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de mi auto. Y ahora usaremos la otra ecuación de cinemática, la que nos relaciona a la aceleración y al desplazamiento. Otra vez nuestra velocidad final va a ser 0, por lo tanto nuestra velocidad inicial nos va a quedar aquí negativo, dividido para 2 veces la aceleración, que va a ser igual a delta x. Ahora, menos mi velocidad inicial, ¿cuánto dijimos que era? 20 elevado al cuadrado, dividido para 2 veces la aceleración. ¿Cuánto nos quedó? Menos 18.18 metros. 18 metros sobre segundo al cuadrado va a ser igual a delta x. Y esto nos quedaría que, como saben, los signos se van, me queda 400 dividido para 2 por 18.18, lo cual me quedaría 36.36 es igual a delta x. Y dividiendo esto nos queda que el auto se puede desplazar 11 metros antes de que el objeto choque contra la ventanilla, contra la ventanilla de la parte de atrás del carro. Muy bien, empezamos con el problema 8. Nos están preguntando, nos dicen que una caja de 8 kilogramos descansa en el piso plano de un camión. El coeficiente de fricción entre la caja y el piso es de U sub S igual a 0.19 y U sub K igual a 0.15. El camión se detiene en un letrero de alto y luego arranca con una aceleración de 2.20. Si la caja está a 1.80 metros del borde trasero del camión, cuando ésta arranca, A, ¿cuánto tarda la caja en caerse por detrás del camión? Y B, ¿qué distancia recorre el camión en ese tiempo? Pues bien, para empezar vamos haciendo un gráfico para guiarnos, donde tenemos el camión, ¿verdad? El camión aquí está, como el objeto en la parte de atrás, y el camión tiene, la aceleración del camión tiene una aceleración de 2.20 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y ahora dicen que nuestro objeto está a 1.80 metros del borde. Esto es nuestro delta x, que se va a desplazar nuestro objeto.
Bien, ahora, si nosotros decimos que el objeto ya está en movimiento, o sea, el objeto ya acelerado a 2.20 metros sobre el centro cuadrado, o sea, ya está en movimiento, si nuestro auto ya está en movimiento, nuestro camión, nuestro objeto también ya estaría en movimiento yéndose a la parte izquierda. O sea, es como que si tú vas para adelante, nuestro objeto se te comienza a ir para atrás, ¿verdad? Entonces, nuestra fricción estaría hacia el lado derecho, ¿verdad? Porque está yendo para atrás. Y nuestra fricción lo que hace es estaría en el otro lado, ¿verdad? Pues bien, aquí tenemos F sub K. Ahora bien, nosotros cogemos también otra vez positivo hacia arriba y positivo hacia abajo, hacia la derecha, ¿verdad? Ahora bien, queremos, bien, ahora bajemos otra vez nuestro dibujo. Esta es la caja que está aquí, donde tenemos nuestro normal, tenemos nuestro peso. Si se mueve para la izquierda, nuestra fuerza de fricción estuviera para la derecha. Bien, entonces pasemos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde nos va a quedar 0, donde nuestra normal nos va a quedar que es igual al peso. Y nuestro coeficiente y nuestra fuerza sumatoria en el eje X, donde nos va a quedar igual a masa por aceleración. Muy bien, como el objeto se está moviendo hacia la izquierda, o sea, se está acelerando hacia la izquierda, nosotros cogemos positivo hacia la derecha, nos va a quedar que la fuerza de fricción va a ser igual a mi masa por mi aceleración. Pero el objeto para dónde se está acelerando? Se está acelerando para el lado izquierdo. Por lo tanto nos quedaría negativo aquí. O sea, la aceleración nos queda negativa. Y como es una multiplicación, nos queda negativo en la parte de acá. Muy bien. Entonces, fuerza de fricción nos queda que UK por mi normal va a ser igual a menos mi masa por mi aceleración. Donde UK nos va a quedar, nuestra normal nos va a quedar que es igual a masa por gravedad, que es igual a menos mi masa por mi aceleración. Donde las masas se van a ir y nos queda que UK por mi gravedad es igual a mi aceleración, pero en negativo, ¿verdad? Entonces me queda menos 0.15 por mi gravedad, que es 9.8, me queda igual a mi aceleración. Por lo tanto nos queda que 0.15 por 9.8 nos queda que nuestra aceleración es igual a menos 1.47. Muy bien. Nuestro objeto se está moviendo hacia la izquierda, en contra del eje de referencia, por lo tanto nuestra aceleración es negativa. Muy bien. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿para qué quiero hallar esta aceleración? Pues quiero hallar para encontrar el tiempo que se va a mover. Por ejemplo, tengo velocidad final, va a ser igual a mi velocidad inicial, ¿verdad? Ahorita la caja en casa, pero tengo que cambiar. Velocidad final más mi aceleración por tiempo. Como dice que cuánto tiempo tarda en caerse el camión, va a tener una velocidad, cuando caiga va a tener una velocidad final de 0. Y mi velocidad inicial, bien, en esta aquí tenemos que utilizar la ecuación de velocidad final igual al cuadrado por velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por delta x, donde vamos a utilizar, donde sabemos que mi velocidad final va a ser igual a 0, mi velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces delta x va a ser igual a mi aceleración, donde tengo que mi menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a mi aceleración por 2 veces delta x menos mi velocidad inicial, me queda que es igual a menos 1.47 por 2 veces delta x, ¿cuánto era? 1.8. Muy bien, entonces nos queda que mi velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a esto, con esto se van, me queda que es 1.47 por 2 por 1.8, nos queda que velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 5.29, y raíz de esto nos va a quedar que nuestra velocidad inicial es igual a 2.30 metros sobre segundo. Este valor que nos encontramos vamos a utilizarlo en la ecuación de cinemática, que dice que relaciona velocidad final con velocidad inicial más mi aceleración por el tiempo. Conocemos que nuestra velocidad final va a ser 0, nuestra velocidad inicial dividido para mi aceleración va a ser igual al tiempo en el que se demora en transcurrir, en desplazarse esta distancia, este desplazamiento. Por tanto, me va a quedar que menos 2.3, que es lo que encontramos acá, sobre mi aceleración, que es menos 1.47,
va a ser igual al tiempo en que se demora en caerse, que es lo que nos están pidiendo en el inciso A. ¿Cuánto tarda la caja en caerse por detrás del camión? Nos queda que 2.3 dividido por 1.47, nos queda que el tiempo es igual a 1.56 segundos. Ese es el tiempo del inciso A. Ahora, el B que nos pide qué distancia recorre el camión en este tiempo. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la siguiente ecuación, donde se utiliza que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por delta x, ambos al cuadrado. Como el enunciado mismo dice que el camión se detiene en un letrero de alto y luego arranca con una aceleración de 2.20, podemos deducir que la velocidad inicial es 0. Y mi velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por delta x, ¿verdad? Donde utilizo que velocidad final al cuadrado sobre 2 veces delta x va a ser igual a mi aceleración. Y esta ecuación de aquí la vamos a relacionar con la ecuación de delta x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, donde vamos a reemplazar la aceleración que tuvimos, que es delta x, igual a velocidad por tiempo más un medio de la velocidad final al cuadrado sobre delta 2 delta x por el tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces reemplazando los valores tenemos que delta x es igual a velocidad inicial por el tiempo, sabemos que velocidad inicial es 0, más velocidad final al cuadrado sobre 4 delta x por el tiempo al cuadrado. Espera un ratito. Mil disculpas, estaba utilizando malas ecuaciones porque ya tenemos la aceleración que nos da que es 2.20 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dicen que el tiempo ya tenemos que es 1.56 segundos y nos piden hallar el desplazamiento, o sea, la distancia. ¿Qué podemos utilizar? Que delta x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Sabemos que velocidad inicial es 0 porque el enunciado mismo nos dice que el camión se detiene en un letrero y luego arranca. Por lo tanto, delta x es igual a un medio de la aceleración. ¿Cuánto dijimos que era? 2.20. Y el tiempo, ¿cuánto dijimos que era? 1.56 segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto nos queda que delta x es igual a 1.56 al cuadrado por 2.20 por 0.5. Entonces nos queda que el camión se desplazó a una distancia de 2.67 metros antes de que la caja se cayera del camión.